disfrutar de esta hermosa jornada de miedos y terapias florales, y para iniciar la misma contamos con la presencia de la doctora Gabriela Paz. Bienvenida, Gaby, es un placer tenerte. Así que bueno, comenzamos con esta jornada. Bueno, ¿cómo están? Bien, buen día. Voy a poner el teléfono en modo avión. Bueno, nos vamos de viaje. Vamos a viajar hacia el mundo de los miedos. No vamos a viajar al mundo de los miedos. Vamos a ver qué recursos o qué posibilidades tenemos para superar una emoción humana que está vinculada con una reacción que se sucede de forma automática, como son todas las emociones. Emoción viene de la palabra latina emotere, que viene de movere, y eso quiere decir movimiento. Con lo cual, si tienen miedo, pónganse contentos porque están vivos. Porque las emociones muestran la vida, lo vital. Lo vital es la conciencia también. Una persona que no sienta nada de miedo puede ser o que se encuentre muy inerte o muy inconsciente, pero no en el sentido de la lucidez o temas de la conciencia en sí misma, sino sin registro de lo que está sucediendo. Por eso la emoción miedo se puede convertir en lo opuesto, que es el coraje, porque todas nuestras emociones, todos nuestros estados internos tienen una polaridad, es como el yin y el yang. Me gustaba empezar la charla con las palabras del doctor Edward Rach, que dice: la salud y la felicidad tienen que estar al alcance de todos. Con lo cual, ahí surge el concepto de la salud emocional a través de las esencias florales. ¿Cómo voy a presentar el tema? Primero una serie de reflexiones acerca del miedo y luego una serie de recursos posibles para que los terapeutas y las personas interesadas en el tema puedan abrir su mente y estar muy creativos a la hora de elegir esencias florales. Para quienes me conocen, ustedes saben todo mi recorrido. Para quienes no me conocen, yo me llamo Gabriela Paz, soy médica, egresada de la Universidad Nacional de La Plata. Me recibí en el año 1983, a principios de 1983. No he dejado de trabajar desde ese momento en salud. Soy homeópata, soy psiquiatra, estudié psicoanálisis, sigo estudiando psicoanálisis, aunque no es lo que practico mayormente, simplemente lo hago por un interés personal y para hacer mejor mi tarea. Soy médica ayurvédica, practitioner de Bach en Inglaterra. En el año 1993 estudié en la Flower Essence Society de California. Ahí conocí la aromaterapia, cosa que practico hoy en día también, y asesoro sobre lo que son las líneas que componen aceites esenciales para estar bien, para estar saludables. Soy maestra floral de la Academia Alemana para Latinoamérica. Hice un trabajo muy interesante en su momento que fue la investigación de una esencia floral dentro del rubro de las de California, una experimentación. Tuve la posibilidad de tener una iniciación para hacer esencias florales participando de ceremonias de los Sioux, pero en el centro de California, cuando estuvimos en las montañas, que eran limpiezas con plantas y demás. En esa época yo medio que era un poquito. O sea, me costaba terminar de entender con la cabeza, pero lo sentía en el corazón, así que lo hice y participé respetuosamente y me gustó muchísimo. Hice esa iniciación y luego hice otras iniciaciones también que tienen que ver con la espiritualidad. He integrado la espiritualidad a mi modo de entender la medicina. Creo que el ser humano, estoy segura que el ser humano es más que el cuerpo físico. Tengo toda la creencia que existe el alma, no lo puedo aseverar 100% porque son enigmas de la humanidad, pero lo siento y creo que eso es así. Entonces, me parece que además, yo soy meditadora y soy facilitadora en técnicas meditativas también. La meditación, todo lo que nos lleva a nuestro propio interior, nos va a ayudar y muchísimo para solucionar temas que tienen que ver con los temores, la inseguridad y los estados de ansiedad.
Entonces, dicho esto, les cuento, bueno, en Fultena soy asesora científica hace muchos años, y vengo dando clases y participando, y para mí Eduardo, Marcelo y Claudia son hermanos del alma, así que son mi familia, y todo lo que hacen es expresión de esa alegría que tienen de transmitir las terapias complementarias, con lo cual ustedes que están aquí también lo siento como mi familia, porque la familia humana se compone de las voluntades, las buenas voluntades, y pienso que quien se acerca a las terapias florales o a querer superar situaciones limitantes o ayudar a otras personas a estar bien, parten de buenos sentimientos, de buenas intenciones y de mucho amor. Entonces, yo quiero estar con la gente que tiene buenos sentimientos, mucho amor y buenas intenciones. Gracias por venir. Así que bueno, ahora vamos a meternos más con el tema. La vida no es un lugar tranquilo donde nunca pasa nada, ya lo saben, no le estoy dando ninguna noticia nueva. Todos los días hay desafíos, imprevistos y situaciones que nos ponen a prueba. Sin embargo, nosotros vamos a tener una forma de actuar en base al autoconocimiento. ¿Y el autoconocimiento qué quiere decir? Reconocer ciertas partes que, voy a hablar, tenemos una cámara acá que nos está, luego supongo que se va a poder ver este video en YouTube o en algún lugar para los que se pierden detalles. Igual toda esta presentación ustedes la llevan. Y reconocernos nosotros en nuestras partes débiles o las partes oscuras o los sentimientos que consideramos negativos. Es una palabra medio complicada para mí decir negativo, sentimientos negativos, sentimientos positivos. Pienso que lo que hace que sea negativo o positivo es lo que hacemos con eso. Porque si yo tengo bronca y mucho enojo y lo trabajo mi enojo y tomo conciencia, el sentimiento en lugar de ser negativo se convierte en algo positivo. Me va a permitir crecer o conocerme un poco más. Ahora, si yo tengo bronca y ando destilándosela a la gente y provocando malestar en el otro, transmitiéndoselo a otras personas, ese sentimiento entonces se convierte en negativo. Con lo cual, para mí, lo positivo y lo negativo es referido a la acción que va a generar esa emoción o ese sentimiento. Porque si no, todas las personas lo que hacemos es tapar esos sentimientos porque nos hacen vernos feos, malos o desagradables. Y en realidad, ya lo decía Jung, son nuestras sombras, nuestras partes oscuras, y hay que abrazarlas, mirarlas y aceptarlas. Y después superarlas, obviamente, no nos vamos a quedar ahí. Por eso hay que reconocer nuestras propias partes oscuras, al igual de aquellos que nos consultan. Porque en verdad uno, bueno, tiene que estar abierto como para abrazar a esa persona con todas sus sombras y luces. Cuando uno siente un rechazo muy intenso por algo, un sentimiento, una actitud del otro, tiene que preguntarse qué de eso yo tengo, porque es así, vivimos en un mundo de espejos y de transmisiones y vamos por la vida intercambiando esas energías. Entonces, si se encuentran con mucha gente malhumorada, pregúntense acerca de su propio mal humor. Si se encuentran con mucha gente negativa, pregúntense acerca de qué están haciendo para atraer a esas personas. No es necesario que se lo cuenten a nadie, porque uno no, bueno, son cosas íntimas, pero es importante preguntarnos, porque a través de esa proyección, como los autores de la enfermedad como camino, Bettelsen y Dahlke, dicen, suele suceder que a través de la proyección, ya que cuando rechaza en su interior un principio determinado, cada vez que lo encuentra en el mundo exterior, desencadena, en él una reacción de angustia y de repudio. Es decir, hay una reacción cuando ustedes ven algo del otro, pero que refleja algo propio que está rechazando. Si yo lo acepté, no me voy a enojar tanto si veo una persona malhumorada, ansiosa, inquieta o celosa, porque voy a entender que tiene que ver con una proyección y que eso es un tema de esa persona, que yo ya entendí mi propia parte oscura. Por eso el terapeuta es fundamental que se cuide su mente, sus emociones, que trabaje consigo mismo. Si uno no va a otro lugar entre dos terapeutas, que haya intercambio. Para mí el intercambio es fundamental. Es decir, la forma de sostener la tarea es intercambio entre los terapeutas, encuentros y discusión de la tarea en sí misma. Y es muy importante también trabajar con uno mismo.
porque entonces vamos a no tener tantos puntos ciegos que no nos damos cuenta del otro, o prejuicios, o situaciones que se nos complican. Vamos a seguir con nuestro tema de hoy. Dijo Franklin Roosevelt: permítanme aseverar mi firme creencia en que nada debemos temer sino el miedo en sí. O sea, no hay que tenerle miedo al miedo, hay que enfrentarlo. El coraje es hacer las cosas con miedo, o sea, superar el miedo y hacerlas igual. Eso es coraje. No es que la gente que tiene coraje nunca tuvo miedo. ¿Se puede vivir sin miedo? No, porque es una emoción humana. Como si yo te dijera que tu cabeza piensa mucho y te la querés sacar. ¿Se puede vivir sin cabeza? No. Ahora sí, hay quien la tiene y no la usa, pero bueno, eso es otra cosa. La vida de todos los seres vivientes está colmada de emociones. No hay ser viviente que no sienta miedo, porque es una respuesta natural, se tiene desde que naciste. Entonces, es algo que uno trae como emoción, como el mundo de las emociones. ¿Qué es el coraje? Bueno, el coraje no es la ausencia de miedo, es hacer las cosas aún con miedo. La experiencia de miedo nos genera reacciones de huida o lucha, es decir, eso sería algo fisiológico, pero también hay otro tipo de temores que hacen que nosotros tengamos una experiencia previa y que hayamos sacado, digamos, una conclusión y tengamos una reacción en base a una experiencia previa. Entonces ese es un miedo derivativo, es decir, que deriva de una experiencia previa. Por ejemplo, el miedo a rendir un examen. Entonces hay una experiencia previa, pero ¿cómo? Si la persona nunca antes había rendido un examen, ¿por qué tiene miedo? Porque seguramente esa persona que le va a tomar el examen o esa situación es algo que le pasa en la vida, o tiene miedo a la autoridad. Es decir, el miedo a determinadas cuestiones se dice que es un miedo que también puede estar derivado de una experiencia previa. Pero acuérdense que están haciendo referencia al pasado, porque es una información que yo tengo del pasado. ¿Cómo voy a tener miedo a algo que todavía no sucedió? Es decir, ¿cómo voy a tener miedo a lo desconocido si no lo conozco? ¿Cómo voy a tener miedo a cosas que todavía no probé? Esas ideas de que a ver si me va mal o no me va a salir. Eso es un miedo que tiene que ver con una sensación, porque en verdad ese miedo no tiene consistencia. Es decir, porque no puedes tenerle miedo a algo que todavía no pasó. Eso se llama el miedo derivativo, que es un término nuevo que algunos autores trabajan sobre esa situación. También los sociólogos trabajan sobre el tema del miedo, sobre todo en la sociedad y las experiencias que estamos viviendo en un mundo convulsionado. Entonces, Zygmunt Bauman escribió un libro que se llama El miedo líquido. Entonces él habla de cómo se va articulando el miedo en esta etapa de la humanidad. Habla también del amor líquido y el miedo líquido de las comunicaciones. Cuestiona muchísimo, por ejemplo, el tema de cómo la persona cuando se siente sola busca las redes sociales para volcar una necesidad de estar con un otro. Y entonces decía, bueno, pero no habría que quedarse ahí viendo que estoy sola y a ver si me pusieron un me gusta o no, corriendo a la mañana a mirar qué pasó en las redes sociales, que pueden ser de gran ayuda en momentos de temores, de inseguridad, de sentirse muy solo, pero que eso no reemplaza el encuentro humano. Es decir, él dice, ¿por qué ha tenido tanto éxito? Porque hay una fantasía de que estoy con el otro. En realidad no estoy con el otro, estoy acompañada por ahí con la lectura de alguien. Y dice, nunca debería reemplazar el encuentro humano. No es que no hay que hacerlo, pero también tener en cuenta que esa no es la vida y que hay personas que viven la vida ahí, y lo que se refuerza es la soledad. Y él habla del miedo líquido como algo de esta sociedad, de estos tiempos. Bueno, han pasado estos días cosas terribles en el mundo, lo de Niza, lo de Francia. A mí se me estrujó el corazón viendo todo esto, vi un pedacito nada más, porque la verdad que me impresionaba mucho en las imágenes. Y bueno, Turquía también está pasando lo suyo.
Es decir, pasan tantas cosas en el mundo y esta cosa globalizada hace de que la noticia que pasa allá inmediatamente vos te enterás aquí y vivís la misma situación. O sea, vivís todo lo que pasa en el mundo, todas las escenas. Eso también hablaba Bauman de la tendencia a que el miedo se va como un líquido, como el agua que se mete por todas partes. Y además también decía el tema de la inmediatez. Es decir, en la época de mi abuela, por ejemplo, había como una previsión de lo que era el dinero, de lo que iba a pasar de un año, en 10 años. A mí me habían hecho la caja de ahorro que tenía ¿qué pasó con eso? Que te ponía las estampillas. Cuando yo era chica me regalaron eso como algo, seguro que acá debe haber más de una persona. Claro, entonces vos ponías la platita todos los meses, me daban unas monedas y te ponían una estampilla. Entonces mi abuela, por ejemplo, otra cosa que hacía, ella compraba, pero ¿cómo hacía para comprar los muebles y demás para su casa? Guardaba la plata, cuando tenía la plata iba y compraba. Se guardaba cuando tenía, iba y compraba. En cambio ahora, ¿qué hacemos? Uso la tarjeta. Claro, compras primero y pagas después. Entonces esa sensación no es de tranquilidad en sí misma, en general. Sí, porque vos quedás en deuda y tenés que pagar. Entonces, cuando terminaste de pagar el teléfono, cuando estás por terminar de pagar el teléfono, querés la tablet, qué sé yo, o el anteojo nuevo. Entonces, bueno, me lo voy a poner con la tarjeta. Entonces, todavía te quedó del otro, pero ya estás con esto. Cuando estás por ahí, claro, aparece la necesidad de la inmediatez. Lo necesito ahora, no podemos esperar. Aparte, bueno, obviamente uno dice, después vaya a saber si puedo, después cuánto va a costar, bla, 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 porque también está lo externo. El miedo no solo es una experiencia interna, el miedo también tiene que ver con las experiencias externas. Entonces Bauman dice, bueno, toda esta corrida que nos genera la sociedad y algo que está en los nuevos paradigmas, en nuestro pensamiento. Esta frase, para en el mundo que quiero bajar, ¿no? Como esas ganas que uno tiene a veces de ir a la naturaleza. Por eso ahí está la verdad. Esa es la verdad. Lo otro son engaña pichanga de la vida, que vos hacés porque estás en la vorágine y vas en esa corriente, ¿no es cierto? También la gente se siente mal si no está en la corriente, digamos. ¿Cómo? No tenés fe, tenés que tener, o sea, todos tenemos que tener todo lo que todo el mundo tiene que tener. ¿Cómo estás con ese teléfono tan anticuado? Tenés que comprarte un nuevo. ¿Cómo? No tenés esto, tenés que tener. Lo que hace 3 meses era nuevo, ya hoy es viejo. Mi abuela jamás, y en mi casa no se cambió nunca el teléfono. Gracias a Dios se lo dieron una vez, que se hizo un asado, qué sé yo, ¿se acuerdan que después de 3 años esperando el teléfono se lo habían dado y la gente hacía fiesta porque le habían dado un teléfono? ¿O no? Entonces, todo eso era otros tiempos, se vivía de otra manera, es decir, y eso es real, no es un invento. Ahora está todo hecho para que se gaste rápido y tengas que salir corriendo a comprar. Entonces todo esto genera un estado de ansiedad, ¿o no? Claro que te genera ansiedad. Además, si tenés chicos que te piden cosas y esto. Yo me acuerdo de mi hijo ahora ya tiene 29 años y yo la verdad ahora estoy re contenta, no, por ciertas cuestiones que yo hacía, que se me habían ocurrido. Yo no teníamos televisor, es decir, yo no quería, no me gusta, a determinada edad yo dejé de mirar y no quería saber nada de eso. Y el nene no teníamos televisor, no porque no podía comprar, bueno, no me sobraba el dinero, pero podía comprarlo, por una cuestión de mi cabeza. Y cantábamos mucho, se escuchaban los cassettes con canciones, manejaba otra dinámica, más trabajosa, porque había que contar los cuentos todas las noches. A mí me gusta cantar, así que le cantaba. Y recuerdo que tendría 2 años y pico, y bueno, un día canté una canción, canté otra, y en un determinado momento dije, ya se quedó dormidito. Y lo escucho aplaudiendo y diciendo, bravo mami, otra. Y digo, no estaba haciendo un recital. Pero bueno, pasaban esas cosas que estaban interesantes. Hasta que un día vino y me dijo, mamá, en la escuela me dicen extraterrestre. Porque yo
no tomo Coca-Cola y no tengo televisor y no me acuerdo de otra cosa. Entonces era chiquito, y me dice, y yo no como helado, tomo leche cultivada. ¿Se acuerdan de la leche cultivada que había antes? Yo no tomo helado porque a mí lo frío tampoco me gustaba, ¿viste? Entonces no le daba helado, pobrecito. Bueno, claro, me manejaba de otra manera. Bueno, en ese momento después decidí comprar y bueno, de hecho, el ahorro aquí yo tengo, me hijo a su casa y dice, no, mamá, yo televisor, la verdad, no. Digo, te compro, estás loca. Dice, no, a mí no me interesa ver lo que yo quiero, etc. Entonces, y él tiene una gran creatividad, escribe y demás. Yo dije, bueno, todo eso de los primeros años quizás le reforzó sus cualidades creativas, porque si vos te quedas con la pantalla, en la pantalla te dan todo hecho. Entonces es bueno esta cosa de la creatividad. Por eso los sociólogos que hablan del miedo derivativo, que también vivimos en una sociedad y vivimos en un mundo que nos obliga a estar corriendo de tal manera que la ansiedad no puede. Es decir, que aumenta la ansiedad. Tenemos que ver que el miedo proviene de la información exterior e interior. Es imposible sentir miedo por algo que no sucedió, el famoso miedo al fracaso. Es decir, ¿por qué no haces tal cosa? No, porque tengo miedo a fracasar. Es decir, bueno, en realidad, ¿cómo sabes que vas a fracasar si todavía no pasó? Es decir, bueno, si estás en duda, necesitas prepararte, tomate más tiempo para hacerlo, pero en realidad tenemos más miedo al éxito que al fracaso. Con lo cual, también es del todo relativo, porque una persona puede tener miedo por algo que sucedió y que no le fue bien. Por ejemplo, rindió un examen y salió mal, no aprobó. Entonces, esa experiencia de haber sentido que en ese momento fracasó, puede ser que traiga luego un estado de temor en la nueva situación similar por proyección o por recuerdo de esto que me sucedió. Pero no necesariamente debe repetirse. Es decir, algo que fracasó en el pasado no necesariamente puede repetirse en el presente. Entonces los miedos se superan, sí, señores. Y además las personas, cuando sienten miedo, adentro en su interior sienten el coraje, son los más corajudos porque es polar, son los estados de la polaridad. Miedo, ansiedad, angustia. Bueno, vamos a ver para no quedar con los pelos parados en un dibujito, ¿cómo hacemos? ¿Qué hacemos? Dijo Montaigne, mi vida ha estado llena de terribles desgracias, la mayoría de las cuales nunca llegaron a ocurrir realmente. Porque en realidad es miedo a la cabeza. Esta sociedad cambiante, nos permite las situaciones que vemos y ese temor a tener precaución. El miedo vos lo podés usar como una precaución. Lisa Hay en un taller decía que cuando aparece el miedo, porque hay quien utiliza la frase cancelo, pero la verdad que sí te puede servir en un determinado momento, pero cancelar todo el tiempo algo que aparece no garantiza de que se vaya, porque aparece hasta que lo leemos y nos damos cuenta. Entonces ella decía, cuando aparece un miedo yo lo miro y le digo, gracias por advertirme, lo abrazo, es decir, lo abrazo. Ustedes por ahí vieron la película Intensamente. Si no la vieron, es recomendable para chicos y no tanto. Está el miedo que reacciona con el resto de las emociones. Aparte nunca la emoción es totalmente límpida, digamos, una sola emoción, hay varias. Por eso hay muchas particularidades para cada persona. Entonces, si yo tengo ansiedad y angustia, puedo leer qué me está pasando. Entonces, si viene, ¿todos son terapeutas? Cuando viene alguien muchas gracias. Cuando viene alguien y nos cuenta que siente miedo, nosotros ¿qué vamos a hacer? Le pedimos que nos describa cómo es. ¿Por qué? Pues yo estoy hablando de miedo o alguien me dice angustia, por ejemplo, y pedirle que nos describa cómo es fundamental. Porque en la comunicación nosotros tenemos que saber, no estamos dentro del zapato, no tenemos que poner el zapato de la persona.
pero también tenemos que escuchar a ver qué características le da a esa persona la palabra angustia, porque por ahí yo creo que es una cosa, o sé que es de una manera, y la persona no lo sabe o lo sabe de otra forma. Entonces no era angustia, era otra cosa. Entonces siempre preguntar la descripción, ¿cómo es? Y no dar por sentado que estamos hablando de lo mismo. Entonces, si nosotros podemos entender qué es lo que pasa detrás del miedo, hay otras emociones también. Entonces, ¿vamos a ir a las flores del miedo? Sí, sí, por supuesto. Pero también tenemos que entender qué otro estado emocional está provocando ese temor. Ansiedad. Bueno, en general el miedo es un cúmulo de ansiedades. Existen muchas maneras de tratar la ansiedad, que es la manera en la que se expresa el temor y la manera en la que el miedo se sostiene. Escuchen, menos ansiedad, menos miedo, menos ansiedad. Es como un círculo en sí mismo. El reconocer la ansiedad siempre es el primer paso. Luego, cuando yo le pongo el nombre a algo, ya deja de ser un fantasma que me corre, ya tiene un nombre. Entonces, muchas veces las personas empezamos a tener estados de empiezan, empezamos todos, porque esto nos pasa a todos, a tener un estado de ansiedad que puede desencadenar un estado de angustia con opresión en el pecho. Entonces, luego pasa otra cosa, es decir, porque toda esa energía, como esa energía dinámica de ese estado, para algún lado tiene que ir. Es decir, va teniendo recorridos. Entonces, si yo no lo leo, no lo escucho, no lo hablo, hablar, eso es fundamental también, poder expresar. Solo el hecho de que un terapeuta esté disponible a escuchar a la persona, ese primer paso es fundamental. Es decir, escuchar, ¿qué quiere decir? Escuchar atentamente, sin prejuzgar, con el corazón y la mente abierta para entender a esa persona. A veces no es necesario decir nada muy sofisticado. Escuchar ya es un gran paso, porque de esto hay que hablar. Pero si la persona empieza a tener una ansiedad que se va aumentando, aumenta, puede tener una crisis de pánico o de temor. Si ese estado de ansiedad no lo tratamos, y esto como médica, después de 6 meses podemos tener problemas. Porque cualquiera puede tener ansiedad. Estoy ansiosa y yo como. Cada uno sabe qué hace. Comes con ansiedad. O necesitas algo particular para hacer. O alguien se va al gimnasio, que eso está buenísimo porque descargas energía. Cuando era buena conmigo me iba al gimnasio, ahora que me daba. Si me desenganché, como uno se desengancha de actividades, pues cuesta muchísimo volver. Mi profesora dice, mira, primero uno abandona el cuerpo y después el cuerpo te abandona a vos. Es decir, la actividad física también es muy importante, como preventivo de muchas enfermedades, que con los años pueden venir. Lo que no se trata, ustedes piensan que es como una energía, que si no se mueve, queda ahí estancada. La medicina ayurvédica te habla de desintoxicación, te habla de esa energía que se va quedando y que tanto en lo mental, en lo físico o en lo emocional. Dice que va en contra, por ejemplo, toda toxicidad que nosotros vamos creando, va en contra de nuestra inmunidad. La inmunidad la podemos lograr a través de limpiar toda esta toxicidad mental, emocional y física. Por eso una buena alimentación, aunque ustedes no lo crean, para tratar el tema del miedo también es importante. También es importante, porque todo lo que incorporamos es alimento, sí. Una pregunta, porque acá hay muchos terapeutas, pero nosotros estamos haciendo el curso, o sea, nos estamos preparando para. Y con respecto a las flores, el miedo, la ansiedad, ¿qué es lo primero que atacas? ¿El síntoma que está más expuesto? No ataco, primero no ataco nada. Primero no ataco nada. Lo que es la terapéutica floral nos enseña que nosotros, a partir de lo que el consultante expresa, vos vas a escuchar cuál es el motivo del sufrimiento en ese momento. Y es lo que la persona trae, no lo que vos crees que tendría que tomar o que tendría que hacer. Entonces, si tiene miedos y te lo dice y es así, vamos a ir a las flores del miedo. Yo hoy traje unas diapositivas sobre la terapéutica que les voy a proponer yo. Van a tener hoy 2 clases más, así que esto es una introducción en mi propia mirada. Pero ¿qué vamos a hacer? Los síntomas que la persona trae y lo que refiere, que conoce, que le está pasando, lo que siente.
Es decir, lo que está sintiendo. Por eso yo les decía, es muy importante que la persona describa, hable, cómo es, y cómo lo sentís, dónde, qué características tiene, lo podés comparar con algo, cómo es, y vamos escribiendo nosotros para poder hacer una lectura luego que nos permita orientar. Escribimos y lo pensamos, y si tenemos dudas al principio, le decimos a la persona que lo vamos a estudiar. Y yo les digo, yo soy homeópata y yo a veces no me queda claro el remedio y le digo al paciente, bueno, déjame que lo voy a estudiar, déjame 2 o 3 días o por el mañana yo te lo doy. Y la gente no se enoja, digamos, porque en realidad es hacer las cosas bien, con conciencia, no con apuro. Por eso nos metieron en la cabeza el miedo líquido, la sociedad corriendo. No, pará, porque yo necesito pensar. Y si no me quedó claro, prefiero pensar, al contrario, te lo van a agradecer. Entonces nosotros podemos hacer eso, inclusive cuando uno empieza a trabajar con las flores. Acuérdense, yo siempre les digo a los alumnos, vos dividí la hoja en 2, o con un espacio, tú vas anotando todo lo que la persona te va a decir. Por supuesto no estás mirando todo el tiempo ahí, porque eso es horrible. No, eso a mí no me gusta. No me gusta que lo hagan. O sea, acuérdense, nunca hacerle a nadie lo que a uno no le gusta que te hagan. La medicina oficial, digamos, está tan separada de lo que es verdaderamente la atención del paciente, que están mirando la pantalla de la computadora en lugar de mirar al paciente. De hecho, como profesor de homeopatía dice, ya el médico no toca al paciente, pero es impresionante, o sea, por eso yo elijo a dónde ir. O sea, los médicos, voy a la homeopatía, voy a un médico que me busco a alguien, si tengo que hacer alguna consulta, alguien que me sea de confianza, que pueda estar conmigo, que exista un acto médico, un intercambio, mirada a los ojos, algo, ¿no? Eso yo. Por eso digo, también en la terapéutica nuestra, hacer una hoja y poner en un costado las flores que le empiezan a aparecer en la cabeza a ustedes, o los recursos, meditación, cambio de alimentación, ejercicios, no sé, Reiki, flores de Bach, cuál flor de California, de nueva generación, las nuevas esencias, lo que fuere, vayan anotando, dejen que después uno elige, después vamos viendo, porque la cabeza se abre y por ahí estamos muy creativos en ese momento y podemos entender lo que la persona nos está transmitiendo, entonces también eso es importante, después uno va viendo y elige lo mejor, o lo que le parece que es mejor. Aún a veces no le damos todo lo que podíamos hacer. Muy bien, cuando pasaron 6 meses y una persona no trató su ansiedad, puede desencadenar en una crisis, que se ve como crisis de pánico. Sin embargo, hay miedos que son muy específicos, de los cuales las personas hablan. Eso se los puse para que les dé miedo. El miedo a las arañas, nunca tuviste contacto con ninguno de estos bichos y te da miedo. Es un miedo latente. Aparece la araña y la persona sale corriendo, o el ratón se sube a la mesa a los gritos. Entonces esos son miedos son miedos concretos a esos animalitos, esos insectos pobrecitos. Pobrecitos. Si ve una bicha, mucha gracia no me hace, pero hay gente que los tiene, no sé, que les gusta, que a mi hijo le encantaban los reptiles. Bueno, yo conviví con sapos en mi casa, o sea, ¿no? Yo los tuve que tocar al sapo porque una vez cerré una persiana y escuché ¡paf! Cuando abro el sapo chato, como los dibujitos, ¡ay, le maté el sapo! Lo agarro el sapo, hizo ¡pum! Con un ruido se volvió a hinchar, se ve que había agarrado todo y no era tan horrible la piel, pobrecito, no, fue un horror. Ya me veía buscando un sapo para... Y bueno, al que le gusta lo ve, no era tan horrible tocarlo, no fue, tenía nombre, le comía la comida de gato, no se verdad, entonces yo nunca se me hubiera ocurrido tener un sapo, pero bueno, los chicos ven otra cosa que uno no ve. Doctora, sí. Disculpe, yo tengo una amiga que ella me dice, tengo miedo a los perros, pero desde chica sufrió
mordidas de perro y de hecho hasta el día de hoy, que ya tiene más de 40, sigue teniendo miedo a los perros. Tuvo cirugía que la desfiguraron cuando era chica. Y yo le dije, ese miedo lo concreto, lo que ves, o sea, yo no entendía lo que yo estaba queriendo decir, que la liberación que ella... No, pasa que lo que vos temés, tenés más tendencia a traerlo. Es decir, hay constituciones, por ejemplo, que en homeopatía se estudia, que la persona ya viene con miedo a los perros. O sea, nunca le pasó nada, pero le suele pasar. Los que tienen miedo a los perros suelen ser mordidos, porque es como que el miedo atrae la escena de la cual vos estás escapando. ¿Por qué? Porque la cabeza ya está pensando en la mordida. Entonces uno ya está proyectando inconscientemente esa situación. Sí, pobre, pero bueno, el tema es que tiene que tomar homeopatía y flores, porque hacer un trabajo ese temor. Doctora, mi pregunta tenía que ver. Fuerte. Que mi pregunta tiene que ver un poco con lo que preguntó. Si esos miedos están registrados a través de experiencias previas. Ella pregunta, alguien preguntó si una persona que tenía miedo a los perros y había sido mordida y operada y desfigurada por unas mordeduras terribles de perro desde chica, que ya tiene 40 años y sigue teniendo miedo a los perros. Por eso le contesté que el miedo atrae la escena, te lleva a que se concrete la escena de la cual vas escapando. Y ¿de dónde viene? Bueno, mucho no se puede decir exactamente de dónde viene, es decir, puede ser experiencias, la constitución de la persona, pueden ser sensaciones, puede ser un miedo que está conceptualizado en el perro, por ejemplo, pero tiene que ver con otra cosa, que la persona tiene miedo al enojo, porque el perro muerde. Miedo a la boca del perro, miedo a la boca del cocodrilo, por lo que puede decir, es decir, puede ser que está transmitido a través de ese elemento, de ese animalito, una idea de un miedo a algo. O puede ser que uno lo trae de otro lugar, por de otras vidas, hay quienes hablan de experiencias kármicas. Puede ser que la persona asocie el perro ante una situación que no le era popular, ¿verdad? Sí. Ahí visualiza un perro, por ejemplo. Sí, por eso es todo muy particular y no se puede generalizar, hay que ver lo personal y particular de esa persona, cómo es ese miedo, tuviste alguna experiencia previa, dónde lo viste la primera vez, qué es lo que vos sentís cuando ves, lo relacionás con algo, o sea, estas cosas que ayudan a entender. No sé si a alguien le sirve, yo cuando trato los miedos, hago un poco de coach personal y ahí se charla un poco con la persona y son preguntas que... Seguro. Bueno, cada uno de aquí, cada uno tendrá, el que hace coaching hará coach, el que es terapeuta floral tiene mucho para preguntar y para decir, y ahora lo vamos a ver. El que es psicoanalista lo va a ver desde el psicoanálisis, el que es reikista, o sea, la técnica va a ser, si la sabemos bien, cada uno la que pueda emplear también. Muy bien, un ataque de pánico puede ser un solo episodio en la vez o puede ser que se repita. Si hubo una vez, no necesariamente tiene que aparecer otras veces más. A veces las personas sienten todo esto y se asustan, dolor en el pecho, palpitaciones, hormigueo en manos y pies, son síntomas del miedo, sensación de desmayo pero no se van a desmayar, vivencia de estar aparte de la realidad, mareo, sudoración, temblores. Las causas pueden ser diversas, tipo de personalidad, el más inseguro, experiencias traumáticas en la infancia, por eso hay que preguntar, hay que averiguar, hay que saber un poco más, hábitos insalubres, exceso de café, alimentación poco natural. Yo les digo, en la medicina ayurvédica se le da mucho hincapié al tipo de alimentación, uso de estimulantes, el estrés, que es muy común, desconocer técnicas de relajación y desconocimiento de sí mismo. Consecuencias, las consecuencias del tema, porque alguien viene y tiene insomnio, no puede dormir, hay que investigar si no hay miedo detrás. Si una persona tiene tendencias a sufrir accidentes muy seguido, hay que averiguar si no hay miedo detrás. Si la persona tiene problemas físicos, por ejemplo los riñones son los órganos
del miedo, se hacen pis de miedo, entonces también hay que averiguar si el problema de la repetición de muchas cistitis, cólicos renales, por ejemplo, problemas digestivos también, el colon irritable es otro síntoma que puede ser la expresión del miedo, y encima la persona tiene miedo a las enfermedades, y encima con el colon irritable le dicen que se tiene que hacer la colonoscopía, y encima cada vez que va piensa que puede tener un cáncer, encima le encuentran un pólipo. Bueno, por eso esto hay que trabajarlo, porque es todo una maraña de temores, pero no nos preocupemos que tenemos una flor de Bach. Ojalá yo los hubiera conocido cuando estudiaba la carrera. Doctora, y como usted dice, lo podemos abordar desde varios temas. Flores de Bach, cualquier tema. Totalmente. Yo hoy les voy a mostrar flores de Bach. Cuando uno es capaz de mirar eso que nos pasa, esos miedos, esos síntomas, esos malestares, mirarlos de frente, y esto lo saqué de Lichín, únicamente cuando uno es capaz de mirar las cosas de frente y verlas como son, sin ninguna clase de autoengaño ni ilusión, va desarrollándose a partir de los acontecimientos la claridad que permite reconocer el camino al éxito, es decir, el camino a estar bien, el camino a lo que queremos. Cuando miramos de frente lo que nos pasa, muchas personas no saben relajarse y piensan que necesitan hacer algo muy particular. Hay técnicas que se usan en medicina también y que tienen que ver con la relajación. En ese sentido, mientras muestro esto, vamos a ver un poco los efectos del estrés en estos gráficos en movimiento. Pueden aparecer dolores de cabeza, trastornos, dolores en el cuerpo, porque la persona estresada está con una tensión enorme. Y el órgano, digamos, que más se afecta en el estrés es nuestro amigo, el cerebro, porque el cerebrito ahí está riéndose, porque necesitamos cuidar nuestro cerebro, porque ahí se va a suceder entre las neuronas una serie de reacciones. Cuando estamos muy estresados estamos propensos a cometer accidentes, pero también a separarnos de la gente, a perder las habilidades que tenemos habituales. Por eso el chico estudió y después no puede rendir la prueba, por eso Messi no va a agarrar nada y el penal lo tira afuera, que se pierde una capacidad por estrés. ¿Por qué? Porque el cortisol que está ahí, que lo ven ahí en el dibujito, inhibe la comunicación neuronal y se pierden habilidades que uno tiene. Y el cortisol se secreta cuando uno está estresado. Esto hace de que la persona empieza a complicarse por esa acumulación de esos neurotransmisores. Y el cerebro, cuando está con esos neurotransmisores, tiene una manera de reaccionar al generar neurotransmisores que se vuelcan en nuestro interior y hacen que frente al estrés, como el tipito estaba corriendo, está en la huida o la defensa. Es decir, son dos reacciones frente al estrés. ¿Y qué pasa? Terminamos agotados también, porque esa es otra reacción del estrés. Aparece el miedo y el gran agotamiento. Entonces no alcanza con que vos te mires y te digas, cerebro, calmate, porque es como irse a dormir y querer calmarse. Entonces la realidad es que todo va a empezar con la calma mental. Va a pasar el cuerpo, pero primero va a estar acá. Pero ¿cómo hacemos para llegar acá? Te decís, me tengo que calmar, por eso estaba el dibujito del señor queriéndose dormir y no te dormís porque digas me tengo que dormir. Te dormís cuando estás relajado. Y se ha comprobado a través de experiencias que la respiración es fundamental para darle la información al cerebro que no hay peligro. Han hecho experiencias con una persona mirando televisión y viendo escenas dramáticas y películas que le traían estados de felicidad. Y se comprobó que se modificaba la respiración y que hay un tipo de respiración que va a calmar directamente el cerebro por una cuestión fisiológica, que mente y cuerpo están interconectados. Entonces la información que está en la mente se modifica a través de lo que recibe de su aparato respiratorio, porque cuando estamos estresados respiramos cortito acá arriba, eso produce sensación de peligro, se secreta el cortisol y otros neurotransmisores,
se interrumpe la comunicación neuronal, por eso uno está no en estado alfa, en estado olfa, digo yo. Claro, estás que no entendés en una situación de gran estrés. Por ejemplo, no, es un chiste que me hago yo, porque el otro día no sé qué había pasado, antes de una tormenta terrible, me despierto, el perro no sé qué, el gato no sé cuánto, la casa que es de ventana abierta, bla, 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 y empiezo a prender luces para ir a arreglar las cosas, y prendo una luz, no anda, digo, se me quemó la lamparita, prendo otra luz, no anda, prendo el reflector del jardín, no anda, no había luz. Entonces, cuando contaba, dije, estaba en estado olfa, porque no me daba cuenta, y porque me estresé, y estaba medio dormida también, una habilidad que no tiene la pierde en ese momento, por el gran estrés. Por eso, cuando aparece esa reacción, el cerebro toma que hay un peligro inminente, y eso trae ideas, pensamientos, imágenes muy desagradables, y que nos desencadenan el temor en su máxima expresión. Este ejercicio lo hicieron unos médicos, que hay que exhalar totalmente el aire, como desinflarse, e inhalar, tomando el aire, contando por la nariz hasta 4, y luego exhalar contando hasta 4, con lo cual son 8 tiempos. Y mientras tanto, la cabeza está haciendo un pensamiento. No va a tener un ataque cardíaco, no va a desmayarse, no está loco o loca, es miedo, y el miedo puede irse. Y esto lo experimentaron médicos que trataban pacientes con distintos tipos de enfermedades, el doctor Sobel y el licenciado Orstein de la Universidad de Stanford en California, crearon este ejercicio. Se llama mini relajación en 6 segundos, porque es rápida, es un reflejo tranquilizado. Ustedes lo van a llevar, el material lo llevan, es muy interesante practicarlo. Se puede practicar cerrando los ojos, sentado en una silla con la espalda derecha, como yo siempre digo, la espalda derecha como si tu posición expresara dignidad, ni tenso ni medio agachado, prestando atención a algo que nos preocupa, por ejemplo, puede ser cualquier cosa que nos está preocupando, y pensamos mente alerta, cuerpo tranquilo. Son recursos. La sonrisa interior, cuando ustedes sonríen, bajan los miedos. Claro, si uno tiene miedo, lo que menos gana es tener de reírte, ¿no? Por eso todo esto hay que hacerlo antes que el miedo venga. Es previo, es como un ejercicio de preparación. Es más, si una persona está con miedo, nosotros lo tenemos que contener. Vos no le podés pedir a alguien que tiene miedo, ay, tranquilizate, no va a pasar nada, pero qué cosa, este miedo es medio tonto, ¿cómo va a tener miedo a eso? Porque cuando tenés miedo no podés pensar. Entonces, la habilidad del pensamiento se pierde, que ustedes piensen. Las neuronas con el cortisol en el medio que le corta la comunicación. Entonces, la persona que está al lado de alguien que tiene miedo, lo único que tiene que hacer es abrazarlo o acercarse y ponerle una mano en el hombro y decirle, ya te vas a quedar tranquilo. Quédate tranquilo. Eso nada más hay que hacer. No decirle, ¿cómo vas a tener miedo a eso? No ves que no hace nada. Es horrible, es horrible. Porque cuando está el miedo. Entonces uno no puede pensar, por más que sea la persona de la eminencia, que lleva a otro lugar. Entonces, eso es fundamental, inclusive con nuestros consultantes, tranquilizarlos y no, ¡ay, no me vi! Claro, yo le hice un chiste a un paciente con eso, porque estaba muy culposo, porque es un hombre muy culposo, porque había estado muy mal por situaciones bastante difíciles y había tomado un, no sé qué psicofármaco, un tranquilizante, y él tomó homeopatía floral. Yo no me voy a enojar porque tuvo que tomar eso, ¿qué va a hacer? Entonces me dice, no, y te tengo que decir algo, me tomé un Rivotril. Le hago yo, me hice mucho lío. No, tomaste, quizás no es lo mejor, pero vamos a ver. La sonrisa interior, cuando hacemos el ejercicio, es una sensación física, porque al sonreír secretamos endorfinas, y las endorfinas son calmantes, al igual que ciertos aromas. Alguien que va a hacerse una resonancia magnética, estar metido dentro de ese tubo espantoso, hace de que se acumulan y aparezca miedo, sensaciones de ahogo, de descontrol. Entonces, la sonrisa y aroma a vainilla calman, porque se secretan endorfinas.
se secretan endorfinas y eso pasa, intentar hacer aunque sea la mueca. Cuando hacemos este ejercicio, inspiramos y podemos contar hasta 3 o hasta 4 y exhalamos. Podemos usar la imaginación, pensamos que respiramos en nuestros pies, sentimos que nos vamos relajando. Es muy interesante esta práctica. La práctica de este tipo de ejercicios nos permite conocerlos y aprendemos a usarlo. Entonces nos coloca en un estado que vos si llegás a sentir un temor, empezás a utilizar estos recursos. El Ho'oponopono es otro recurso. Otra vez estuvo Mabel Katz, justo acá en Argentina, me tocó estar con ella y hablar y demás. Y bueno, yo le decía cómo esas palabras tan sencillas, lo siento, perdóname, gracias, te amo, la mente, van calmando también, porque lo que hacemos es derivar hacia otro lugar esa atención y relajar, permitir que la respiración baje. Por eso no hay que, ni siquiera hay que decirse a sí mismo, me tengo que quedar tranquila, me quedo, porque peor. Pequeños placeres que nos pueden ayudar a sentirnos relajados. ¿Cómo? El chocolate, después tener miedo cuando subió la balanza, pero claro, porque todo secreta, lo dulce secreta neurotransmisores que son tranquilizantes. Pero si no queremos comer chocolate, podemos hacer aromaterapia. Los aceites esenciales orgánicos, inclusive está la chocoterapia también, que es muy interesante. Y aromático nos ayuda a relajarnos. La aromaterapia es una técnica que nos ayuda a relajarnos. Hay aceites esenciales que a través del olfato llevan el estímulo al sistema nervioso central, por eso la vainilla tiene heliotropina, que es relajante y tranquilizante. La lavanda calma temor y ansiedad y ayuda a no dormir. El tea tree oil ayuda a las personas que tienen miedo a las enfermedades. El eucaliptus es miedo con inestabilidad e inseguridad. El cedro es miedo a la sensación de descontrol. La manzanilla, inquietud. Entonces, fíjense cómo podemos ir desde lo exterior, permitiendo que penetre por la nariz la molécula odorífera, pero que también a través de los poros de la piel incorporemos elementos que nos van a ayudar a estar relajados. Un baño de inmersión es un baño relajante. Todo esto para trabajarlo cuando ya te conociste, sabes que tenés el temor, o cuando el consultante, entre una consulta y otra, le podés ofrecer estas técnicas con excelentes resultados. Bach tiene todo un capítulo de las esencias florales que trabajan los miedos. Entonces no hay, desde las flores es maravilloso lo que podemos hacer. Mimulus, miedo a situaciones que tienen que ver con cuestiones conocidas, por ejemplo, que nosotros podemos ponerle nombre y apellido: miedo a viajar en avión, miedo al dentista. El miedo que lo podemos conceptualizar, es un miedo con timidez, miedo a ir a lugares nuevos, miedo a conocer personas, miedo a la oscuridad, etc. Aspen ya es un miedo que nos hace temblar, como el álamo tembló, y es miedo a cuestiones sobrenaturales o sensaciones de presagio, que algo malo puede pasar en cualquier momento. Y ese miedo es tan intenso que condiciona la vida de la persona, que eso también es otro aspecto importante, que el miedo está tan grande, para quien preguntó sobre que está estudiando, el miedo es tan grande que condiciona la vida de la persona. Toda la vida de la persona gira en base a evitar el miedo. Todo gira en base a evitar el miedo. En este caso del perro que dio la señora, ¿se lo puede tomar con Aspen? Totalmente, sí. Red Chestnut, miedo de que algo malo le pase a las personas que uno siempre tiene miedo que algo le pase a lo que vos querés, pero este miedo condiciona a la persona. El señor, yo no sé, una vez lo hablé en algún taller, un hombre que tiene hijos, 3 varones, viven en la casa, él está ahí, qué sé yo, los muchachos salen, él está toda la noche sentado en una silla esperando que llegue. Cuando le pregunto qué edad tiene, tenía 35, 39 y 40 los hijos. O sea, entonces,
o va a tener miedo cuando alguien sale, pero ya eso no puede estar toda la noche sentado en una silla. Entonces, ¿cuál era el síntoma? Estoy cansado, tengo insomnio. Que no van a salir más los hijos, que también le venía bien irse de la casa, ¿no? Ya a esas edades, ¿no? Todo un tema. Bueno, Cherry Plan, miedo al descontrol, miedo a perder el control, control del control. Entonces la persona tiene una sensación física que puede ser leve o máxima. Es decir, no importa la intensidad. Si es mínima o si es máxima. Máxima que sería un cuadro grave, miedo a matarse, miedo a matar a alguien, miedo a hacer algo. Es ese temor a perder el control. Entonces da mucha reclama, que también está en el Rescue Remedy. Nosotros tenemos que entender, por eso hay que preguntar hasta que descubrimos cuál es. Bueno, ¿alguien tomó todas las flores? Sí, de miedo. Hubo casos que hubo que dar todas las flores de miedo, porque era como muy específico y abarcaba todo. Pero miren ustedes en Rose Rose, que es una de las flores del pánico, el miedo es muy intenso y aparece acá como en el estómago una sensación desagradable. Y justamente el Rose Rose es protectora del plexo solar. Entonces, tomamos las flores, pero también hacemos vemos, entendemos desde dónde viene el temor y también aplicamos algún tipo de técnica para ayudar a esa persona que esté relajada. Porque la relajación es fundamental, la respiración lenta. Es más, le podemos decir, bueno, cuando viene el temor, practicás Ho'oponopono. Si le parece muy raro a la persona, le decís practicar respiración. ¿Cómo hacemos? Cuando tomás aire contás 1, 2, 3, cuando exhalas contás 1, 2, 4. Cuando la mente tiene dos elementos en los cuales presta la atención, que en este caso sería respiración y contar, inmediatamente se calma. Esa es una calma inmediata que logramos. O sea, cuando entonces lo derivamos hacia otro lugar. Tenemos chicory como flor del miedo, pero este sería que no está en el rubro miedo, no está en el capítulo es miedo a ser abandonado. A quien lo ha estudiado como un miedo muy particular. Y luego el Rescue Remedy, que nos ayuda en todas las situaciones. Nuevas esencias combinadas. Yo elegí la que trabaja el tema de la ansiedad, para mostrarles que la recomiendo y nos ayuda a no estar en un estado de anticipación, es decir, miedo por lo que vendrá. Está conformada por esencias florales de diversos sistemas, tiene hasta flores de Saint Germain, de Sirio, del sistema de Sirio. Es una nueva propuesta que son las esencias para trabajar problemas o situaciones de la vida cotidiana, y esa se llama ansiedad, es así de sencillo. Entonces podemos lograr también con un conjunto de esencias la tranquilidad. También hay otras flores combinadas que estarían dentro de las diosas, que es un tema que si bien las damos para trabajar los arquetipos, por lo que lleva, también las combinadas tienen diosas. Estia nos ayuda porque tiene color dorado, que es un color muy elevado, y tiene una flor que es el Oncidium curvum, que es una orquídea que se relaciona con el 12º chakra, de acuerdo al conocimiento de quienes investigaron las flores del Amazonas. ¿Y qué es? Nos trae paz y tranquilidad porque nos conectamos con la fuente de la tranquilidad, que siempre tiene que ver con la espiritualidad. Por eso las personas, si tienen fe, van a salir más rápido de las situaciones de temores. La fe, la elevación. El diamante es el elixir que tiene la diosa Estia, cuya metáfora es ilumino todos los rincones de mi ser. Es decir, ilumino esa oscuridad. El diamante fue el carbón en comienzo, ¿sí? Entonces, fíjense que se pulió hasta que se convirtió en el diamante, en la piedra preciosa que brilla más. Entonces, nosotros con esa sensación de estar puliendo ese miedo, porque aparte los miedos pueden ser nuestros maestros también, ¿no? Como yo les decía, de entender y conocernos más. Kuan Yin, que es una representación de la misericordia, tiene el elixir de color púrpura, y la orquídea del ángel de la guarda, que da mucha tranquilidad, tiene la forma de un ángel, se llama Miltonea phalaenopsis, es el nombre botánico.
esa sensación de ser protegido y cuidado. Y la esencia tiene. Entonces, Huachi, acuérdense que lleva esa posibilidad, y el lápiz lazuli, que también trabaja la ansiedad. Tenemos la diosa madre de rescate, que está dentro del elixir de las diosas. No se olviden de esa esencia que tiene flores silvestres y acuáticas, gemas, sonidos y luces de colores. También sobre las combinadas. Entonces tenemos a Reiki Remedy, tenemos la diosa madre de rescate, tenemos la línea de ansiedad de las combinadas. Tenemos las flores de Bach del capítulo de las del miedo, acuérdense. Miren todo lo que hay para trabajar. Por eso, como yo les decía al principio, pregunten mucho, que haya buena descripción de lo que está pasando. Inclusive también tenemos estos otros recursos. Armonía, lejas genitaliales. Bueno, esta también es una esencia que la podemos utilizar para trabajar nuestros temores, porque nos lleva a la estabilidad. La idea es encontrar la estabilidad, ese equilibrio que nunca es estático, que es dinámico, porque no es estático, de aprender, a modo de síntesis, a ser amigos de nuestros propios miedos, que el miedo no nos pone, no nos desvalorice, y que podamos hablar de ellos, que escuchemos al consultante y le pidamos la descripción exacta de lo que está sucediendo, aceptemos abiertos, a estar abiertos a todo lo que nos diga, escuchar sin prejuicios, sin escandalizarse, escuchar con el sentido del oído, pero también con el corazón y con la mente. Y acuérdense del buen recurso, de la hoja dividida en dos, escriben de un lado, miran a la persona y luego todo lo que les viene a la cabeza de qué recurso les vamos a dar, lo escribimos en esa línea. Entonces, de esa manera, cuando ustedes terminan la consulta, habiendo entendido, habiendo escuchado lo que la persona trae, o haciéndolo con uno mismo también, a ver qué es lo que me asusta, por qué estoy así, qué me pasa, qué me estuvo pasando, qué significado tiene esto para mí, y luego vamos a encontrar lo mejor para esa persona, porque las flores son una maravilla que Dios nos dio, porque están en la naturaleza, que Bach descubrió y que todos los investigadores hoy por hoy nos ofrecen para dar luz en este mundo que nos toca vivir, a veces tan oscuro y tan difícil. Así que bueno, yo los dejo por aquí, ahí tienen un mail por si quieren consultar algún tema, y bueno, espero que sea una jornada muy luminosa.